Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches casi. Ya se está poniendo el sol acá en Santiago. No sé dónde me estén viendo. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Sebastián Izquierdo. Vamos a proceder con una entrevista que me va a realizar un señor que se llama Oscar, que está escribiendo un libro, que es un análisis de todos los movimientos no izquierdistas que han estado apareciendo en Chile en el último tiempo. En ese sentido, no vamos a hablar de mis opiniones personales ni de mi vida personal, sino de lo que respecta a la doctrina de capitalismo revolucionario y su estructura como movimiento, dentro de lo que se puede responder, evidentemente. Y antes de empezar con la entrevista, me gustaría decirle un par de cosas. Primero, el late que teníamos planeado lanzar hoy día, ayer lo grabamos, pero las grabaciones quedaron pésimas porque hay un montón de problemas técnicos que estamos teniendo que esperamos resolver en menos de una semana para poder grabar nuevamente el jueves y sacar un capítulo que sirva para algo. En segundo lugar, eh, bueno, felicitar a los chicos de Vanguardia que fueron hoy día al llano y estuvieron combatiendo con los orcos. Una pelea larga, varias horas. Finalmente, ¿no es cierto?, terminaron retirándose del lugar, dado la intensiva lluvia de piedras que estaban recibiendo, pero mantuvieron, ¿no es cierto?, la ventaja en el campo de batalla durante más o menos 2 horas y media, 3 horas, dejando decenas, si no centenares de enemigos de Chile en clara situación de lesión. Así que, y tenemos un detenido, esperamos que esté bien. Hay personas que están encargándose de llevarle algo para comer y veremos la situación jurídica de ese detenido, que fue detenido por disparar una pistola de aire comprimido postones a la cara de algunos orcos antifa. Vamos a proceder con la entrevista ahora, después de dar esa. Hola Liliana Ávila, gracias, usted siempre puntual, toda la vida dando soporte, pequeñito, pero seguro, eso es lo que yo valoro más. Vamos ahora con don Oscar, que tiene unas preguntas para hacerme respecto al libro que está escribiendo, y eso, ¿ya? Vamos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí estamos, tercer día de huelga de hambre, más acostumbrado que ayer. Ayer estaba muerto de hambre y hoy día estoy bien. Qué Ya me bueno, qué siento bueno, como, qué bueno que estés bien. me Qué siento bueno como, que me estés bien. acostumbré a esta sensación así de estar hambriado. Bueno, yo te contacté para poder realizar una entrevista ¿Sí? relacionada con la investigación que estoy realizando sobre un libro sobre los movimientos de no izquierda en Chile, ¿ya? Digo no izquierda en Chile porque hay un amplio abanico de nuevos movimientos que se identifican con derecha, pero hay otros que simplemente no se identifican con derecha, pero tampoco con izquierda. Entonces, de alguna forma, esta investigación ya lleva varias entrevistas y está a punto de terminar, y lo importante es la visión del movimiento capitalismo revolucionario que tú lideras. Así que tú me dices cuándo partimos. No, al tiro, de inmediato. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con identificar los temas políticos formales, porque esta entrevista tiene de alguna manera cuatro áreas: un área de política formal, un área ideológica, un área de preguntas filosóficas y un área de preguntas metafísicas, incluso podría decir teológicas, ¿ya? Para entender bien en profundidad qué es lo que es capitalismo revolucionario. Y vamos a partir por lo más práctico, lo más cotidiano, que es la política formal. Y para eso parto con la pregunta esencial ¿qué es lo que es capitalismo revolucionario? ¿Es un movimiento? ¿Es un partido? ¿Es un partido en formación? ¿Quiere ser partido? ¿Es un grupo de formación? ¿Qué es lo que es capitalismo revolucionario? A ver, es un movimiento, porque es algo que se mueve, y también es un poco un grupo de formación. Si nosotros vemos, hemos sido semilleros de muchos grupos que hoy en día están liderados por ex miembros de capitalismo revolucionario, como puede ser Hoy Tenemos Patria, etcétera, y que varios más que no voy a nombrar, que no les gustaría que los nombre, y que va generando, ¿no es cierto?, un sello de acción que dice relación con una forma de hacer política más ligada a estrategias o praxis políticas que siempre han estado consideradas como comunistas, de izquierda, incluso de extrema izquierda. Ok. Y en ese sentido, el movimiento busca participar posteriormente en alguna acción electoral, participativa, institucional, o es solamente quedarse fuera de la institucionalidad. A ver, institucionalmente nosotros tenemos un par de fundaciones y ONG en las que nosotros tenemos participación bastante activa, no las voy a nombrar tampoco,
pero no tenemos intención de participar en política a nivel de elecciones, partidos, candidatos y eso. Sí, por ejemplo, podemos, si un candidato nos gusta, ofrecer al movimiento como, digamos, como un grupo de trabajo que puede ayudarlo a salir, pero eso ya es otra cosa. Nosotros lejos de poner candidatos, podemos obtener no solamente recursos, sino que también avanzar nuestra agenda si es que un candidato nos parece correcto. Lo hicimos con José Antonio Castro en su momento. Podemos poner gente en la calle de los nuestros para que ayudarlo a conseguir, ¿no es cierto?, más votos y más visibilidad. ¿Cuál es, en ese sentido, el movimiento capitalismo revolucionario, cuáles serían las ideas fuerzas de este movimiento? Te lo planteo partiendo como un ejemplo. No sé, hay grupos que se identifican, no sé, la izquierda son socialistas, son socialdemócratas, son humanistas cristianos, defienden que sea otro el soberanismo. ¿Cuáles serían las ideas fuerzas, dos o tres o cuatro ideas fuerzas clave de lo que es capitalismo revolucionario? Bueno, una idea de fuerza que yo estuve poniendo que se la robé a Pablo Iglesias, de Podemos, pero, pero la he estado Ya. poniendo harto y de hecho ha estado saliendo ahora en canciones y la están ocupando otros grupos y todo, que es parte de lo que es la esencia del capitalismo revolucionario, la idea de cambiar el miedo de bando, es decir, dejar de ser los que tienen miedo y pasar a ser los que lo dan. Esa es una idea fuerza, cambiar el miedo de bando. Otra idea fuerza que hay en capitalismo revolucionario es la idea de que, a ver, nosotros tenemos una defensa de la propiedad privada en un sentido mucho más ontológico y espiritual, y en ese sentido nosotros defendemos, esa es una de nuestra forma de ver el capitalismo, no es como la que tienen los libertarios que dicen capitalismo es libre mercado. Para nosotros es capitalismo en la privacidad de las propiedades, entonces la privacidad pasa a ser un eje central en la propuesta de algo. No transgredir privacidades, ya sean colectivas, individuales, empresariales, personales, familiares o nacionales. O sea, a ver, tú me nombraste, para poder entender, ¿por qué me nombraste, Pablo, a Iglesias de Podemos? Porque él dijo, cambiemos, esto es cambiar el miedo de bando, en una entrevista donde le ¿Sí? hablaban sobre las funas, los scratches que estaban haciendo ellos cuando recién empezaron, él dice, lo que estamos haciendo es cambiar el miedo de bando, y a mí me encantó la frase y la empecé a usar, y ese cambiar el miedo de bando es uno de nuestros lemas, nuestra idea fuerza en nuestra acción política. Y de Yo ahí, le y del robé la punto de frase vista, a él, y como yo respeto la propiedad intelectual, cada vez que me preguntan por esa frase, digo, esa frase originalmente es de Pablo Iglesias. ya. Oye, y en ese sentido, ¿cuál es el público objetivo que tiene capitalismo revolucionario? Te lo planteo en el sentido de que en la izquierda, por ejemplo, te van a decir que, que el objetivo son los trabajadores, son los estudiantes, son los campesinos. Algunas otras personas te van a decir, no, el objeto, el público objetivo es la juventud en general. No, no sé, ¿cuál sería? ¿Tienes más o menos identificado cuál es el público objetivo del Yo te movimiento? diría que el público objetivo del capitalismo revolucionario son fachos, pobres, jóvenes. Ahora, definiendo ¿Ya? facho pobre como un facho Sí. que está fuera de las esferas de influencia del fascismo cuico de los partidos UDI, RN, Evópoli y Partido Republicano, porque el facho pobre, digamos, va a tiene menos consideración por los intereses y más consideración por los valores. Y en ese sentido nosotros creemos que ese es nuestro sujeto revolucionario, digamos, el que tiene que hacer una revolución dentro de la derecha. Entendido facho no como fascista, sino como el uso coloquial del término, es decir, una persona de cualquiera de las variantes tradicionales de la derecha. Nosotros tratamos de captar nacionalistas, libertarios, conservadores, liberales clásicos, tradicionalistas, y tratar de, ¿no es cierto?, irlos imbuyendo de nuestra doctrina para que ellos nos ayuden a hacer esta revolución inicial, que es la revolución dentro del mismo sector, para desbancar a la derecha que ha estado siempre ligada a intereses empresariales, a no pasar a llevar al tanto que tiene tanta influencia y no sé qué, y empezar a defender, ¿no es cierto?, lo que son nuestros valores, sin esas consideraciones que finalmente distraen y quitan fuerza a la lucha.
Y en ese aspecto, ¿cuál es la metodología que ocupan del punto de vista, cuáles son los medios? Página web, canal de Claro, YouTube, Facebook, redes sociales. principalmente, ¿Cuál es la estrategia o la táctica en realidad? Porque la estrategia más o menos está más definida, la táctica. ¿Cómo en bajan la idea? princi- principalmente el canal de YouTube y las acciones en la calle que son visibilizadas mediante el canal de YouTube. Y también, ¿no es cierto?, intentar hacer acciones que puedan ser visibilizadas por los medios de comunicación, aunque nos traten mal y nos digan que somos unos violentos, que somos unos no sé qué, eso nos permite como movimiento y como conjunto de movimientos también los que participan de lo que es vanguardia, ir captando la atención de la gente que tiene sentir similar al nuestro y que se acercan por sí solos a las distintas instancias a participar o incluso si no participan, comienzan ya en muchos países, también no solamente en Chile, a haber personas que empiezan a replicar la estructura de la idea, incluso a referir, ¿no es cierto?, que esto viene de capitalismo revolucionario en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Suiza y en Perú. Tenemos mucha gente que nos está diciendo, no mucha gente, así como cientos, pero decenas de personas que están diciendo, quiero armar mi grupo acá, me gusta lo que hacen. Entonces, básicamente es como con los niños chicos, uno enseña con el ejemplo. Entonces, nosotros no nos vamos a sentar a decir, oye, hay que salir a hacer cosas, sino que nosotros salimos a hacer cosas, lo grabamos, lo subimos y la gente dice, oye, qué entretenido, yo también quiero hacerlo. En ese sentido, usamos mucho esto que usan los izquierdistas de la subjetivación, ¿no es cierto? Convertir que la lucha revolucionaria sea algo entretenido, algo interesante, algo que te dan ganas de hacer. Por eso también mucha gente joven, incluso muchos menores de edad, que dicen, yo también quiero salir en la noche y hacer estas cosas que hacen estos tipos. Así que eso. Oye, y tú ahí mencionaste la vanguardia. Para Mm. entender un poco, la vanguardia es parte del capitalismo revolucionario, es otra cosa distinta, es un movimiento Capitalismo distinto. revolucionario participa dentro de Vanguardia, pero Vanguardia es un movimiento aparte de capitalismo revolucionario. Ni siquiera es un movimiento, es como casi como una tribu urbana. Ya. eh, Pero son, los conceptos que ocupan me llaman la atención y si me los puede ahí, dentro de la idea fuerza quizá del que te mencionaba antes, hablas de vanguardia, hablas de capitalismo, hablas de revolución. O sea, de alguna forma hay conceptos que son incluso propios de la jerga de izquierda, o sea, revolución, vanguardia, tiene algo que ver dentro más tomar las banderas de lucha, o sea, no los temas, sino que las formas de lucha de una izquierda que ha sido mucho más militante históricamente hablando. la izquierda ha sido exitosa y nosotros hemos sido unos fracasados. No digo yo, y un capitalismo revolucionario en específico, sino el sector. Si a ellos les va bien, y efectivamente llevan 30 años gobernando el país sin ganar ninguna elección, porque el Partido Comunista lleva 30 años gobernando este país, hemos hecho todo lo que ellos han dicho y han pedido, y los puntos sobre la mesa han sido los que ellos han puesto sobre la mesa, y todos los temas a discutir son los que el Partido Comunista quiere que discutamos, etcétera. Entonces llevan 30 años gobernando sin haber ganado ninguna elección, porque han hecho las cosas muy bien. Si nosotros llevamos 30 años no gobernando, habiendo ganado entre medio elecciones y habiendo tenido incluso mayoría en el Congreso en un par de ocasiones, significa que nosotros estamos haciendo las cosas muy mal. Entonces, en capitalismo revolucionario, al principio, al inicio de la creación, ¿no es cierto?, de esta idea, que se ha demorado mucho en desarrollar, había como una idea de qué es lo que queríamos hacer, pero no estaba claro al detalle. Entonces, ese diseño detallístico y ese descubrimiento también de qué es lo que había dentro de esa idea que teníamos, al principio tuvo mucho que ver con estudiar e investigar qué es lo que la izquierda ha hecho también y tomar todo lo que podía considerar útil. Y en ese sentido, el plantear capitalismo revolucionario, ¿cuál sería la revolución de ese capitalismo? Que haya capitalismo. Hoy en día consideramos que no hay. Ya, o sea, No no hay nada de consideramos que la capitalismo. sociedad actual en ninguna parte del mundo sea capitalista. ¿Por qué? Dejemos eso para las otras preguntas, pero ya, básicamente tiene que ya, ver okay. con el orden de subordinación de las relaciones sociales. Sigue siendo un orden de subordinación donde las relaciones de poder tienen primacía sobre las de propiedad y claro, en el neoliberalismo las relaciones de poder eh, son las que, como decía Friedman y dice Axel Kaiser cada vez que puede, el Estado, las relaciones de poder institucionalmente formalizadas, pone las reglas del juego, pone raya a la cancha y hace de referee.
Y nosotros creemos que para que la privacidad exista efectivamente en el contexto social capitalista, tienen que ser las relaciones de propiedad, es decir, aquellas donde la privacidad existe también, y es una parte fundamental, aquellas donde hay comunión de conciencia, etcétera. Esas relaciones tienen que ser las que marcan las reglas del juego y no las relaciones de poder, por muy institucionalmente formalizadas que estén, por muy pequeño que sea el Estado, diría, en términos de los libertarios, etcétera. Aún así, el hecho de que esté por encima, no estoy diciendo que las empresas estén por encima del Estado, estoy diciendo que abstractamente las relaciones de propiedad deben estar por encima de las de poder, y por lo tanto el Estado debe subordinarse a la lógica de las relaciones de propiedad, y no las relaciones de propiedad subordinarse a la lógica del Estado, que son las relaciones de poder institucionalmente formalizadas. Y en ese sentido, tocando como última parte del tema político formal. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis a lo que voy. Hoy en día ¿sí? se juntan los parlamentarios y deciden que no se puede fumar en los restaurantes. El capitalismo es propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada, es decir, con privacidad. Entonces, en el momento en que el Congreso tiene la facultad de hacer eso, incluso aunque la ley salga rechazada, el hecho de que esa facultad exista implica que la sociedad no carece de privacidad. Porque el restaurante, siendo propiedad privada en términos ontológicos, no debería ser, no debería tener la facultad, el poder de transgredir esa privacidad imponiéndole una normativa que el mismo restaurante no se ha autoimpuesto. Ahora, ese es mismo, un ejemplo práctico. Sí, por lo mismo, ahora enfocándonos en lo que es de cómo la teoría política, es decir, cómo nos organizamos. De alguna forma la teoría política busca responder esa pregunta, porque de alguna manera vivimos en comunidad, es decir, en términos abstractos está el tema del derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad privada, me hablaste de este ejemplo, pero en la práctica vivimos en comunidad, hay tendencia al conflicto y a la cooperación, y de alguna forma la teoría política ha planteado como régimen para poder resolver la diferencia entre las personas, la democracia. Es decir, la democracia como régimen político. En ese tema, ¿cuál sería la posición que tiene Capitalismo Revolucionario con respecto a lo que es la democracia? Ya no tanto el tema relacionado con el capitalismo en sí como forma de distribución de los medios de producción y la propiedad privada, sino que ahora hablando en tema de la política, de cómo nos organizamos, teniendo un régimen económico capitalista, por ejemplo. ¿Cuál es la posición con respecto a la forma de organizarse de la democracia liberal en realidad, la democracia de partidos políticos representativa, donde una mayoría si gana no oprime la minoría, etcétera? Es que es lo que de alguna Estamos manera hablando de una democracia republicana representativa neoliberal, ¿no es cierto? O la democracia occidental representativa liberal de partidos políticos, porque eso es lo que actualmente se tiene Nosotros no somos anarquistas, aunque tenemos algunos planteamientos bien cercanos al anarquismo, pero no somos anarquistas y reconocemos no solo la necesidad, sino que entendemos la naturalidad de la autoridad. Nosotros proponemos que el sistema, siendo más democrático, menos democrático, más monárquico, menos monárquico, más autoritario, menos autoritario, el sistema político tiene que tener un devenir medio natural o más o menos natural y no ser una construcción artificial de racionalidades modernas ni posmodernas. Bien, en ese sentido, sin proponer volver al feudalismo, estudiamos mucho el proceso, ¿no es cierto?, que hubo durante la era oscura, donde hay vacío de poder completo y luego se vuelve a construir autoridad, y cómo esa autoridad se vuelve a construir de forma, digamos, natural hasta cierto punto, dado que nadie racionalizó la construcción de esa nueva autoridad. Ahora bien, eso no significa que nosotros propongamos volver al feudalismo. Sí, hacemos un análisis de eso porque eso nos entrega claves sobre cómo nosotros podemos recuperar la naturalidad de la autoridad. En ese sentido, respecto de lo que hablamos en el ejemplo anterior y respecto al tema de la democracia, el gobierno, desde la modernidad, y en esto no estamos en total desacuerdo, pero sí lo estudiamos de forma crítica, se encarga de lo que son los bienes públicos. Y los bienes públicos son aquellos que carecen de privacidad en un entorno dado.
Dado que esos bienes carecen de privacidad, necesitamos un organismo que los organice, que los administre para todos, porque no hay privacidad, entonces son para todos, calles, plazas, etcétera. Y en ese sentido nosotros entendemos que eso se puede resolver de forma democrática y no nos oponemos fundamentalmente a aquello. A lo que nos oponemos es a que esas soluciones democráticas pasen de lo que se entiende como bienes públicos, pasen de lo que se entiende de lo público y crucen la barrera y entren al restaurante, que es propiedad privada, a decirle cómo tiene que actuar. Si quieren prohibir fumar, prohíban fumar en la vereda. Si quieren prohibir fumar, prohíban fumar en la televisión, porque las ondas de la televisión abierta son del... No pueden prohibir fumar en el cable, porque los cables son de propiedad privada, etc. ¿Me entienden? Entonces, esa delimitación a nosotros nos parece importante. Para que la autoridad se legitime respecto de las relaciones de propiedad y por lo tanto no sea ilegítima a nuestro punto de vista respecto de lo que es el capitalismo, es decir, deje de ser capitalista y por lo tanto deja de ser legítima porque está agrediendo la privacidad. Para que la autoridad se legitime, tiene que ocuparse de lo que le toca, que es su ámbito de acción, que responde a lo que son los bienes públicos. Y esa autoridad, sea un rey, sea una democracia representativa o sea un dictador, su legitimidad, desde nuestro punto de vista, va a estar dado específicamente por hasta dónde él administra y hasta dónde deja de administrar. Entonces, la legitimidad de esa autoridad no está dada por la forma en que se elige esa autoridad, sino de cómo él ejerce esa autoridad en relación a los principios capitalistas. Exacto. Que son no violar la privacidad de aquello que es privado. O sea, no importa cómo haya llegado a tener esa autoridad. O sea, podría haber llegado dictatorialmente, un golpe de Estado, pero si ejerce el poder, es decir, dirigir, o sea, administrar el poder, por ejemplo, de los bienes públicos, pero no obstante cómo haya llegado al poder, no importa, lo importante es que ejerza el poder respetando el capitalismo. No es tan relevante, no es tema crucial para nosotros. Lo que sí que te dije al principio, pero esto yo creo que va más en modernidad, premodernidad y posmodernidad. Nosotros igual estamos en la parada del reset, ¿no es cierto? De dar 2 pasos para atrás hacia la premodernidad para decir, hey, dejemos de crear artificialmente nuestras sociedades, de construirlas, si se quiere, en un lenguaje más posmoderno, y comencemos a hacer nuestras sociedades como naturalmente estarían surgiendo. Y en ese sentido nosotros pretendemos también, ¿no es cierto?, una transformación del principio de autoridad, pero no una transformación hacia un modelo que nosotros podamos racionalizar, sino una transformación hacia desracionalizar y desconstruirlo hacia una autoridad natural, hacia una autoridad que deviene incluso casi de lo biológico, como vemos, ¿no es cierto?, en la Europa del principio de la Edad Media. No estoy diciendo que ese es el modelo de sociedad, estoy diciendo que eso nos da luces de cómo se construye autoridad de forma natural en nuestra especie. Ok. Ahora, para pasar un poco al tema más ideológico, te quiero presentar un esquema donde cruzo 2 ejes, que obviamente habla del tema de la economía, del rol del Estado y el rol del mercado, y ese eje también se cruza con respecto a lo que se llama comúnmente temas valóricos, es decir, una visión más conservadora en lo valórico y una visión más liberal en lo valórico. El eje horizontal, tenemos en un caso del punto más extremo, una visión que plantea que el mercado debe regular todas las relaciones humanas de alguna manera lo más independiente posible, y si no totalmente independiente, es decir, creer en el libre mercado. Y en el otro extremo de este plano horizontal, no voy a hablar del otro extremo socialista, porque como te decía, no estamos hablando de los movimientos de izquierda, estamos hablando de movimientos de no izquierda, que por lo tanto reconocen algún rol del mercado y no lo satanizan. Entonces, en el otro extremo de este eje horizontal estamos viendo grupos que se plantean que el Estado debe cumplir algún rol en el mercado, en la asignación de recursos que debe hacer el mercado. Grupos más bien keynesianos, como el MSP. Sí, keynesiano. Sí, digamos keynesiano. Ahora, este eje, si yo lo cruzo de manera vertical, por otro, un eje más valórico, donde tenemos un punto más superior, el tema relacionado con una visión más cristiana, que puede ser católica o evangélica, de lo mismo, cristiana con respecto a ciertos valores y conservadora, y en el punto más bajo, insisto, sin caer en la izquierda, una visión un poco más liberal,
o laica, podemos decirlo, laica, es decir, que se enfrenta a los temas valóricos no con una fundamentación religiosa, sino que se enfrenta desde el punto de vista laico a un problema que puede ser valórico, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual o lo que fuera. Al cruzar estos ejes, vertical y horizontal, se generan estos 4 cuadros que plantea de alguna forma que existen algunas personas que son cristianas en lo valórico, ¿ya? Y creen en el libre mercado, es decir, cristianos liberales, ¿ya? Sí, los liberales conservadores de toda la vida. Después tenemos los cristianos, que no son tan conservadores como los primeros, pero que no creen tanto en el libre mercado, que podríamos decir más keynesianos, que también yo les puedo denominar son más nacionales, es decir, que creen que el Estado debe cumplir un rol de proteger que los nacionalistas desde los años 20 son keynesianos, de alguna manera, no necesariamente así ortodoxos del keynesianismo, pero sus ideas son bastante... tienen tasas de interés cero y todas esas cosas, gran influencia del Banco Central, empresas nacionales en los sectores estratégicos, todo eso es economía nacional y que es keynesiana. Por eso, el primer cuadro yo lo identificaba a los cristianos liberales, que podría estar ahí la UDI, ¿ya? Incluso podría estar José Antonio Kast, porque se fundamentan en valores cristianos, son gremialistas, tienen un tema, son tomistas. Pero son bien moderados en todo eso, muy moderados, son excesivamente moderados, pero sí. Pero esa es la visión, es la clásica fusión liberal conservadora en Chile. Después tenemos los cristianos más pro Estado, que serían los social cristianos, que de alguna manera históricamente han sido la democracia cristiana, pero que en el mundo la democracia cristiana es centro-derecha, aquí está la centro-izquierda. Pero, por ejemplo, en la derecha actualmente Osandón, Diego Chalper, que son, de alguna manera, se enfocan desde el punto de vista cristiano y creen en un rol más de Estado, creen en las instituciones, que no que el mercado quede totalmente libre. En el otro grupo, estamos hablando de los que se enfrentan a los temas valóricos desde el punto de vista laico, tenemos los laico-liberales, o sea, que son laicos en lo valórico y son liberales en lo económico. Ese podría ser, no sé, Evópoli, o el Centro de Estudio Horizontal, que es de Evópoli, Felipe Cas, que son bien abiertos también, los libertarios. Y después tenemos el siguiente grupo que también son laicos en lo valórico, pero son más, podría decirse, keynesianos, como tú lo mencionas, que serían los republicanos populares o los nacional populares que de alguna manera ha planteado Hugo Herrera en sus últimas publicaciones. Hugo Herrera como filósofo, doctor en filosofía, que tiene harta influencia doctrinal en Chile Vamos y en específico en algunos sectores de Renovación Nacional. Y ahí he estado rescatando algunos autores nacionalistas de principios del siglo XX en Chile, como por ejemplo Francisco Antonio Encina, como por ejemplo Alberto Edward, Mario Góngora, etc. Mi abuelo no lo rescata. Sí, eso me llama la atención, pero por ejemplo en el libro de Carlos Videla de Tierra y Pueblo sí rescatan bastante el nombre de tu abuelo, y eso está más o menos cercano a MSP. Entonces, viendo estos 4... Kunzman lo nombra también, yo para atacarme a mí, yo lo que hacer. Pero bueno, tu abuelo escribió bastante y marcó un eje, entonces es importante rescatarlo, pero por ejemplo Hugo Herrera no lo rescata. Entonces, estas 4 almas... Yo lo leí bastante cuando chico, no estoy de acuerdo en nada con mi abuelo, pero lo leí bastante cuando chico. Ok, entonces, de alguna forma se detectan estas 4 almas de la derecha que han estado bastante en discusión en columnas, en discusiones en diferentes centros de estudio, hablan de las 4 almas de la derecha: cristiano liberal, la social cristiana, la liberal a secas y la nacional popular. Tendencialmente, no estoy diciendo que tú me digas somos esto, otro, pero tendencialmente, ¿se acerca al capitalismo revolucionario alguna de estas 4 almas? ¿Está más cerca de una, está más lejos de otro, está más alejada de otro? ¿Hay algo que se puede identificar el capitalismo revolucionario en este eje? Nosotros tenemos afinidad doctrinal, no es siquiera doctrinal, afinidad de trato más con la gente del mundo liberal conservador. Pero no nos identificamos con ese cuadro. Primero, por 2 cosas que voy a poner. Primero, porque nosotros no entendemos el mercado como una categoría política válida. O sea,
dada la privacidad, va a ocurrir o no mercado en tanto los agentes privados decidan o no comprar y vender cosas, digamos. Entonces, claro, sentimos que la idea de mercado de alguna manera transgrede o agrede la privacidad en tanto se entiende como ideal de funcionamiento el hecho de que la gente esté comprando y vendiendo. Y a veces la gente no, dentro de su privacidad, elige no hacerlo. Entonces, en ese sentido, nos acercamos, no nos acercamos, no creemos que exista esa dicotomía de Estado-mercado. Existe lo público, que son cosas que inevitablemente nos competen y nos afectan a todos, la policía, las calles, las veredas, etcétera, y existe lo privado, que es lo que me importa a mí, y si te importa, o sea, y si no queréis jugar con mis reglas en mi cosa privada, no te metáis en mi cosa privada y punto. Y en ese sentido, claro, nosotros no somos mercadistas ni estatistas, no creemos que exista esa dicotomía. Sí, como te digo, nos llevamos mejor con ellos. Y el otro problema del eje es que nosotros creemos que no existe contradicción entre los valores patrios, y aquí recalco patrios y no nacionales, porque nosotros defendemos una idea de nación en la que Chile no es una nación, sino una patria. La nación sería la hispanidad, que no necesariamente tiene que tener un Estado unificado porque no somos nacionalistas, pero sí que los valores patrios, los valores cristianos y los valores de la propiedad privada, los valores del capitalismo, no entran en contradicción nunca, dado que hay un mandamiento que no robarás, dado que somos un país que tiene una tradición cristiana desde sus inicios, dado, etcétera. No sé si me entiende. Entonces, son cosas que no entran en conflicto para nosotros. Esos universos para nosotros no se encuentran en conflicto, primero. Y segundo, claro, no entendemos la dicotomía Estado-mercado porque no entendemos cuál es esa pelea. Los libertarios quieren privatizar las calles, lo cual es absurdo, porque significa negarle a ciertas personas el acceso a la calle, y los nacionalistas quieren estatizar el cobre de no sé qué caballero que tiene una mina no sé dónde. Es su mina. Entonces, ambas dicotomías nos parecen que, claro, que tienen no están mirando a un nivel metafísico, tal vez, o no, tal vez no tan metafísico, pero tal vez no tan profundo como metafísico, pero casi ahí. No están mirando el problema de qué es público y qué es privado, sino que están viendo cómo ordenamos mejor la sociedad. Entonces caen en el paradigma moderno del bien común, en ese paradigma moderno del bien común donde hay un orden perfecto para que los seres humanos vivan bien. Nosotros no creemos que eso exista, y por lo tanto no creemos que pueda existir una definición racional, a priorística, por parte de los sujetos que organizan la nación o el país o la patria, de decir esto va a ser público, esto va a ser privado, sino que las cosas son públicas y privadas en su naturaleza. Y eso con respecto al eje horizontal. Y con Claro, respecto al eje vertical valórico, que tú me dijiste de alguna manera que no, los liberales conservadores eran medio light. No sé si tenía que ver con lo que relacionaba con el tema mercado, Estado-mercado, o tiene que ver con lo valórico. dado que en la doctrina de capitalismo revolucionario entendemos el bien como una categoría metafísica que existe por sí misma, independiente de que esa tenga voluntad y conciencia o no, es decir, que le digamos Dios o solamente el bien, hay ateos en el capitalismo revolucionario que entienden el bien como simplemente algo que está como parte de la realidad siempre. Y personas cristianas, porque yo soy católico, que entendemos el bien como Dios. Yo no le veo tanta diferencia, pero hay gente que ahí tenemos un debate entretenido adentro. El punto es el bien existe, entonces al entender el bien como algo que no está sujeto a discusión, sino que es algo que está sujeto a observación y descubrimiento, entonces el capitalista revolucionario tiende a ser más conservador, pero no necesariamente lo es. Hay militantes que son pro aborto y no es problema. El punto es partir reconociendo esa idea fundamental de que el bien es. Luego después podemos ir descubriendo si el que está pro aborto tenía la razón y efectivamente ese era el bien, o si el que está en contra del aborto tiene la razón y efectivamente ese no es el bien. Efectivamente, la mayoría del movimiento sí es mucho más tirado al lado conservador, por eso, por esa idea inicial que suelen compartirse con los grupos más bien cristianos o religiosos. Y en relación al cuadrante liberal, o sea, liberal en lo valórico y liberal en lo económico. Hay gente que está más cercana a ese cuadrante, pero como te digo, o sea, no encajamos dentro de esos ejes. Pero sí, claro, habría gente que digamos que estaría mejor ubicada en ese eje que en otro, pero la mayoría del movimiento está mejor ubicado en el eje liberal conservador. Oye, y planteándote un segundo eje, ya que este eje marcó una tendencia, ahora te planteo un eje ya horizontal.
completamente horizontal, donde tenemos en un extremo lo individual, lo individualista. ¿A qué me refiero? Personas que se enfrentan a los problemas públicos partiendo de la base que es el individuo el que es capaz de resolverlo de mejor manera, porque es racional, porque maximiza, porque tiene la Tiene mayor mayor conocimiento capacidad en su para poder. contexto, etcétera. Exactamente. Entonces, eso es un enfoque que uno dice, ¿sabes qué? En la sociedad hay personas que son más individualistas y buscan que se respete su individualidad, su derecho a propiedad, su derecho a elegir, porque de alguna manera dicen, nosotros somos adultos, somos personas adultas, racionales, y podemos resolver nuestros problemas solos, ¿ya? En el otro extremo del eje, en este eje horizontal, tenemos los individualistas, en el otro extremo tenemos los colectivistas, que plantean que en realidad el individuo no existe, que en realidad existen los colectivos. No sé, el colectivo de género. Uno escucha en la izquierda hablar del colectivo Matapacos, del colectivo LGBT, siempre se habla de colectivos. En los colectivos el individuo se diluye. Es decir, en realidad, o ni siquiera ontológicamente podría decirse que el individuo no existe, sino que existe solamente masas, colectivos, ¿ya? Claro. En el punto intermedio tenemos las personas que se podrían identificar como comunitaristas, es decir, que identifican que el ser humano vive en comunidad, es decir, identifican un colectivo que puede ser la humanidad, en un término más abstracto podría ser la humanidad, somos todos humanos en el planeta Tierra, entonces por eso existen los derechos humanos, o podría otros decir, no somos comunidades, pero comunidades nacionales, somos comunidades, algunos decir somos comunidades de clase, da lo mismo, pero reconocen un colectivismo, pero no exacerbado, y reconocen la individualidad y en específico el valor de la persona humana. Es decir, el comunitarista reconoce la existencia de un individuo libre que toma decisiones, pero también reconoce el colectivo. Y buscan tratar de llevar de alguna manera a conciliar estos dos extremos. En este eje horizontal, obviamente partiendo de la base que hay gradientes, capitalismo revolucionario tiende más a lo individualista, más hacia lo colectivista, tiende más hacia lo comunitario. ¿Cómo se podría enfrentar esto? Ninguna de las tres, estamos fuera de ese eje nuevamente. Nosotros ¿Ya? nos definimos relacionistas y nosotros ¿Ya? creemos que lo que hay que observar, estudiar y mirar, y tanto para las políticas públicas como para la metodología de análisis de cualquier cosa política o no política o económica, etcétera, son las relaciones entre personas que no son individuos en tanto existen en relaciones y por lo tanto no pueden ser considerados aparte del resto, como es la definición de individuo, ¿Ya? persona considerada aparte del Uh-huh. resto. Por lo tanto, no pueden ser considerados Uh-huh. aparte del resto, pero tampoco son eh, un miembro integral del resto. Por lo tanto, lo que hace que exista sociedad, comunidad y personas son las relaciones. Las relaciones no solamente crean la sociedad y la comunidad, sino que también crean a la persona en un sentido individual. Nótese que estoy usando la palabra porque no tengo otra, del término, es decir, porque tú naces de que tu mamá y tu papá tuvieron relaciones sexuales y por lo tanto, efectivamente, eres producto de unas relaciones. Por lo tanto, no entendemos al individuo, no creemos en el individuo porque el individuo es por definición, al ser separado de todo lo demás, es por definición incausado. No existe un análisis dinámico del individuo porque el individuo existe ahora, pero más rato ya no es individuo. Cuando va y se pone a ver una película abrazadito con su polola, ya no es individuo, se está relacionando con Netflix, se está relacionando con los actores de forma indirecta, se está relacionando con su polola, se está relacionando con los que fabricaron las sábanas y las frazadas que usó. Luego, efectivamente, el individuo no puede escapar de estar en constante relación y por lo tanto no es individuo, sino que es una persona que se involucra en relaciones. Y el objetivo del objeto de estudio y el objeto de análisis son las relaciones, no los individuos, ni los grupos, ni las comunidades, sino las relaciones. Bien, bien cercano a la teoría de las esferas de Sloterdijk, al No la filósofo. conozco, no la conozco, la estudiaría. Yo pensaba que era el único que Dale, había pensado una cosa así, pero eso uno suele pasarle que después encuentra que a alguien se le había ocurrido antes. o sea, Sloterdijk plantea la teoría de la esfera, que es más o menos una crítica, una derivación al planteamiento de Heidegger y el existencialismo, que existencialismo derivar a un relacionismo, como tú, con esa palabra que tú estás ocupando. Ahora, ya cerrando el tema menos ideológico, teniendo claro estos dos esquemas que te presenté y la forma en que tú también agregaste estos nuevos conceptos para este eje que yo te planteaba, te quiero llevar a los temas más filosóficos, ¿ya? Y en esos temas filosóficos, lo primero que es situarte, ¿ya? Situarte en un contexto histórico que tiene que ver con la modernidad.
¿Puedo ¿ya? responder un comentario? ¿Puedo tomar Sí, un por momento supuesto, para sí, responder un comentario? es tu canal. Bien, aquí lo voy a poner en pantalla. Dice, es colectivista por re weón. Se dice que el individuo no existe sin relaciones, entonces consideras todas las relaciones y llegas al colectivismo por re weón. No, el colectivismo no es lo mismo, ni es similar, ni se parece al relacionismo. El colectivismo ve al colectivo igual como el individualismo ve al individuo, como un ente dotado de derechos y de capacidades por sí mismo. El relacionismo no ve ni al individuo ni al colectivo, mira las relaciones. Usted es hijo de su mamá. A mí no me importa usted ni me importa su mamá, a mí me importa la condición de hijo. Es primo de su primo. A mí no me importa usted ni me importa su primo, me importa su condición de primo. Esa relación es única, por lo tanto no entra dentro de un marco colectivista. La relación de primo que tiene usted con su primo no puede ser similar a la que tiene otro primo con otro primo porque esos son otros primos. Entonces, en el análisis de la sociedad desde un punto de vista relacionista, no miramos al grupo ni miramos a la persona, miramos en qué esta persona que contrató Movistar es su relación de cliente con Movistar, y eso es lo que nos importa, que tiene una relación de cliente y Movistar tiene una relación de proveedor con él. Bien, no nos importa la persona, ni nos importa Movistar, nos importa la relación. En la relación está la clave para entender lo que pasa en la sociedad, porque la sociedad en el fondo, al final de cuentas, es una suma de relaciones. Eso es lo que quería decir. Ya. Y en ese sentido, y esto quizá un agregado, una pregunta extra, en esas relaciones obviamente pueden haber relaciones de conflicto o relaciones de cooperación. ¿Cuál es la forma de solucionar las relaciones de conflicto? Porque la cooperación de alguna manera no está en juego el extremo del conflicto, que el extremo del conflicto es el conflicto bélico, que nos puede llevar a la muerte violenta. ¿Cómo Claro. se resuelve en una comunidad o una sociedad, no sé cómo lo quieres mencionar, comunidad como una acumulación de tradición, costumbres, etcétera, o una sociedad donde es casi una unión de personas por un fin común, casi jurídica, no sé cómo quieres llamar la sociedad o comunidad, pero más allá de eso, en una comunidad o una sociedad se producen estas relaciones y estas relaciones nos pueden llevar a la cooperación y al conflicto. ¿Cómo se solucionan los conflictos para evitar el conflicto extremo? Es decir, que es el conflicto político. Si menciono a Carl Smith, de alguna manera Carl Smith planteaba que lo político es aquella relaciones humanas en la cual está potencialmente la capacidad de dirimir entre de definirse como amigos y enemigos. Y el enemigo es la persona a la cual yo tengo la disposición, la voluntad de eliminarlo físicamente. Por lo tanto, lo político nos lleva a ese extremo en que puede aparecer ese hecho que es designarte ya no como adversario, sino como amigo, y por lo tanto te puedo matar. Para evitar eso, para evitar ese conflicto que nos lleve a la muerte, en estas relaciones, ¿cómo se enfrenta o cómo plantea el capitalismo revolucionario ¿Por evitar qué? ese extremo? Primero, ¿por qué habría que evitar el conflicto si es parte integral de lo que somos? No, Ahí hay no, una crítica. el conflicto extremo que nos lleve a la muerte, porque el conflicto es inherente al ser humano, no habría problema en Si eso. si el conflicto nos lleva a la muerte, nos lleva a la muerte nomás. En ese sentido, vuelvo a mi crítica a Ya, la modernidad, ¿no es cierto? Ahí, ya, los conflictos son con naturales al ser humano y a veces peleamos y a veces terminamos matándonos y así es nuestra especie. El ya. intento racionalista, modernista de resolver los problemas de nuestra especie como si tuviéramos un poder divino sobre ella es algo a lo que nosotros nos oponemos. Ahora bien, nosotros tenemos una idea de la estructura de las relaciones que no va por ese eje de cooperación y conflicto, sino que va por el eje de lo que nosotros llamamos la comunión de conciencia. Existe una relación donde hay comunión de conciencia, donde ambas partes están respetando la privacidad del otro y donde ambas partes, ¿no es cierto?, al relacionarse, se están relacionando porque la materialización de las propiedades de la conciencia o del espíritu de cada uno de esos dos tiene una materialización que es compatible. Pongo siempre el siguiente ejemplo. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu mujer, polola o pinche, no sé qué es lo que tienes, ¿bien? En el caso de que ustedes tienen relaciones, los dos no quieren exactamente lo mismo. Las propiedades espirituales de ella manifiestan un deseo, necesidad o una búsqueda, ¿no es cierto?, una propiedad de ser penetrada por ti. Y tú tienes expresas unas propiedades de deseo o necesidad o lo que sea de penetrarla a ella. Por lo tanto, son distintos, pero materialmente compatibles. Entonces, en esa compatibilidad material de las expresiones,
o sea, de las propiedades, de las expresiones, las propiedades son expresiones, básicamente, de las expresiones de los espíritus de ambos, de la conciencia de ambos, se genera una relación que llamamos de propiedad. En caso de que tú quieres penetrarla a ella no quiere ser penetrada por ti, y tú, sin embargo, vas y lo haces, estás estableciendo una relación que no es compatible materialmente, y por lo tanto hay una relación de poder. Esas son nuestras diferenciaciones, relaciones de propiedad y relaciones de poder. Entendemos que las relaciones de poder existen y van a existir, y nuestra forma de armonizar la sociedad, entendiendo que las relaciones de propiedad van a existir siempre, es subordinarlas, o sea, que las relaciones de poder siempre van a existir, es subordinarlas a las de propiedad. Es decir, que las relaciones de poder sean válidas, sean consideradas válidas o legítimas por el resto, en tanto y en cuanto se encuentran subordinadas a principios relacionados con una relación de propiedad, con una privacidad que se estaría violando, con una relación de propiedad que se estaría afectando, digamos, por medio de esa relación de poder. Ya, o sea, ¿cuál sería entonces el motivo de poder proteger la propiedad? ¿Hay un sentido trascendental? Es decir, claro, de alguna forma, alguna respuesta al tema del conflicto y que nos lleve a la muerte es evitar la muerte, no obstante reconocerla como un hecho auténtico y real, evitar la muerte violenta, no natural, violenta, incluso artificiosa entre seres humanos, es decir, evitarla. ¿Por qué? Porque de alguna manera la comunidad debe pervivir en el tiempo y transmitir algo, una tradición, costumbre, un tema biológico de lo mismo. ¿Existe algo no estoy en contra de que las personas evitemos la muerte violenta y artificial, como la denominaste tú, sino que lo que se plantea es que la intención de eliminar eso de las sociedades humanas como si pudiéramos, nos parece ingenuidad moderna. O sea, pretender que podemos rediseñarnos a nosotros mismos como especie. Eso va a ocurrir. Claro, las personas intentan que eso no ocurra, y la mayoría de las relaciones de propiedad no van en esa dirección. De hecho, yo diría que todas no van en esa dirección. Pero efectivamente, cuando surge o se presenta ante ti alguien en una relación de enemigo, y por lo tanto alguien con el que tú no puedes dialogar, con el que no puedes conversar y con el que no puedes llegar a acuerdos, y que efectivamente va a buscar dañarte, bueno, se hace inevitable y se hace parte de lo natural, un conflicto violento que lleva a la muerte de alguien. Y no es que lo veamos como algo bueno ni como algo malo, sino que lo vemos como parte de lo que somos. Y en eso el derecho a propiedad es circunstancia a lo presente, o tiene un fin también trascendente de proteger el derecho a propiedad por un tema de proteger algo más que puede ser, que va a trascender en el tiempo, en nuevas generaciones, o solamente la protección del derecho a propiedad? La propiedad es un hecho, no es un derecho. Ese es un punto, no es derecho. Es un hecho que lo que es expresa propiedad. Luego, en ese sentido, hay una máxima en capitalismo revolucionario a nivel filosófico, que es que, bueno, la verdad, en caso de no ser buena, es mejor que la mentira. Y siendo la propiedad un hecho de la realidad, el trabajar de la mano con la propiedad es trabajar de la mano con la verdad, y por lo tanto es mejor que trabajar de la mano con la mentira. Hay un tema de verdad, porque ese es el valor cardinal en nuestra ética. Entonces, la propiedad es cierto, y por eso es bueno, y por eso se defiende, porque es cierto, y lo cierto es bueno, o por definición mejor que lo falso o lo incorrecto. De alguna forma la propiedad se pregona frente a otro, o sea, no existe, tiene que existir algo gregario para poder existir la propiedad, en el sentido de que hay otro en el cual yo puedo reclamar esa propiedad. No, nosotros establecemos la propiedad desde los átomos hasta las galaxias, todo tiene propiedad. No hay ser sin relación, y no hay relación sin expresión de propiedades. Ok. Vamos entonces a lo moderno, ¿ya? Y en relación a la modernidad, nos situamos históricamente. La modernidad es la continuación de la Edad Media, históricamente hablando, donde pasamos de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica, donde todo se define en una época medieval, donde, por ejemplo, la soberanía del rey sobre su reino está fundamentada en que la soberanía él la recibe de Dios, no del pueblo. No hay una soberanía popular que le entrega esa soberanía,
o una soberanía nacional al regente. Pero la época moderna es una crítica profunda a la Edad Media, a ese teocentrismo, a las costumbres, a la tradición cristiana, y se enfrenta con una respuesta antropocéntrica que se basa, pero en un antropocentrismo que se basa en la razón, es decir, el ser humano como ente racional distinto a los animales y que tiene una herramienta potente que es la razón y que por lo tanto puede resolver todo lo que se le venga encima, es decir, y de alguna manera también se sale de la naturaleza y la observa casi como para poseerla, dominarla, corregirla, modificarla. Entonces, y obviamente gracias a la razón, existe toda la dirección posterior, que ha sido el Renacimiento, Maquiavelo, y posteriormente, no sé, el tema de los viajes de Colón, los descubrimientos, etc. Y también el exceso, el tema de la tecnología, el tema de la técnica, el tema de la ciencia, es decir, son creaciones esencialmente racionales. Ese es un consenso con el que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo. Para allá voy, porque de alguna manera la modernidad tiene varias modernidades, podría decirse. Una modernidad ilustrada, que es la modernidad quizá más francesa. Hay una modernidad media hispánica, que podría ser la modernidad de Cervantes. Tenemos actualmente una modernidad post-Segunda Guerra Mundial que se cuestionó la idea de progreso, con un continuo avance de la especie humana, un progreso constante, de que siempre vamos a estar mejor que antes. Y esa idea, por eso, también nos llevó a que, no sé, el Titanic se hundiera o a 2 guerras mundiales. O sea, el crecimiento también de la técnica nos llevó a extremos que la modernidad misma dijo, este no era el camino. Y actualmente estamos en lo que se denomina post-modernidad, donde hemos visto, por ejemplo, en Chile, la destrucción de estatuas. Vemos también una generación que se fundamenta bastante en lo que es la emoción, la emocionalidad, el yo me siento, el yo creo, el yo supongo, y que cuestiona mucho también algunos acuerdos o consensos científicos basados en la razón, incluso una crítica al positivismo y al empírico. ¿Cuál es la visión que se plantea Capitalismo Revolucionario frente a lo que es la modernidad, o esas modernidades, y obviamente a esta posmodernidad que para algunos es algo totalmente distinto a la modernidad, o incluso muchos dicen que es la exacerbación de la modernidad, es una posmodernidad que derivó de un racionalismo a un emocionalismo, donde las personas ya son el sujeto sintiente, ya no es el sujeto pensante? ¿Cuál es la posición que se enfrenta el capitalismo revolucionario a este tema de la modernidad y la posmodernidad o modernidades? Quiero dar un paso más atrás, o un par de pasos más atrás. ¿Vale? Hay un momento en el que, claro, dado Romanos 13, de Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, los reyes empiezan a decir, a nosotros nos puso Dios y nosotros mandamos, y ahí nace el absolutismo. Porque si nosotros entendemos toda la premodernidad en la clave absolutista, estamos cometiendo un error gravísimo. La premodernidad termina en el absolutismo. Entonces a mí me gusta empezar a hablar de la modernidad hablando del absolutismo, porque entiendo la modernidad como consecuencia del absolutismo y no como consecuencia de la premodernidad en términos políticos. Entonces, cuando nosotros vemos el devenir del problema, lo que vemos primero es la reforma protestante. En la reforma protestante lo que observamos es que el sujeto religioso, aún teniendo todavía a Dios como centro de su vida, reclama a través de su capacidad de leer el mismo la Biblia un acceso directo a Dios, y por lo tanto eso es un paso inicial a lo que vendría a ser después la modernidad, porque si yo tengo un acceso directo al absoluto, si yo tengo capacidad de llegar y encontrarme con él, entonces efectivamente, pues, obviamente estudiar las plantas o hacer barcos gigantes, como tú ponías el ejemplo del Titanic, pan comido. Entonces yo creo que va más desde ahí para adelante, hay que verlo de ahí para adelante. En ese sentido, claro, capitalismo revolucionario, como en su doctrina dice, bien, volver a reconocer que no tenemos acceso al absoluto resuelve el problema en cierta forma, porque el problema que tenemos hoy en día con la posmodernidad es que, claro, el ser humano pegarse serían 350, 400 años de búsqueda de la comprensión del todo a través de la razón, y
que esa búsqueda haya sido frustrante en términos políticos, también en términos filosóficos, etcétera, lo que termina dando por resultado es la idea de que efectivamente el absoluto no existe. Hay una idea bien posmoderna que tienen los libertarios, que yo le he criticado bastante, que es la del valor subjetivo. Ellos dicen, claro, yo valoro subjetivamente algo, ergo el valor deviene directamente de esa subjetividad que yo estoy, con la que yo estoy valorando. No, valorar es como medir, y la medida no está en el acto de medir, sino que está en la cosa que se está midiendo. Efectivamente, la idea del valor subjetivo lo que hace es, al frustrarse de no encontrar el valor, dice, bueno, el valor no existe, yo se lo estoy poniendo a capricho personal. Eso mismo nos pasó con todo lo que podía considerarse como el absoluto en la modernidad, y esa frustración nos lleva a esta idea posmoderna de no existe. En ese sentido, nosotros creemos que, claro, hay que volver a reconocer que no tenemos un acceso total al absoluto y que somos personas que, claro, tenemos capacidades increíbles los seres humanos en relación a otras especies, pero eso no nos hace todo lo todopoderoso que creíamos que éramos. Y en ese sentido vamos más atrás del absolutismo y más atrás de la reforma protestante, que son dos formas de decir, bueno, yo más o menos soy Dios, o yo más o menos soy amigo de Dios. No nos creamos tanto la muerte. No quiero decir con esto que seamos católicos confesionales y anti-evangélicos ni nada por el estilo. Tenemos militantes evangélicos, nos llevamos muy bien con los evangélicos, pero sí tratamos de llevar adelante esta posición, esta propuesta filosófica que es como, hey, para, poco, tú no tienes acceso a Dios. Algo puedes ver, ¿no es cierto? Alguna luz te llega, pero no tienes acceso así total, así como yo soy amigo, algunos dicen, yo soy amigo de Dios, yo converso, me invita a su casa, nos tomamos una cerveza. No, mentira, eso no existe. Y claro, eso te lleva, porque eso finalmente en la frustración te va a llevar a nivel del devenir filosófico, digamos, a una posición que en verdad no existe. Y claro, cuando no existe, lo que importa es cómo me siento. Lo que termina siendo lo único real son mis emociones. Y eso, bueno, nosotros ya creemos que ya es el acabose, como ya es la culminación de la degeneración de la modernidad. No vemos la posmodernidad como un proceso enfrentado con la modernidad, sino como una conclusión necesaria de la modernidad, y claro, como la modernidad cayendo por su propio peso. Y efectivamente pensamos mucho en las ideas que están antes del absolutismo y antes de la reforma en términos políticos, para pensar cómo avanzar hacia el futuro, digamos. O sea, ¿qué hacer con ese postmodernidad premoderna? Sí, porque algunos están a decir, en realidad, esta postmodernidad nos está derivando alguno en el transhumanismo, ¿ya? Es decir, pasando incluso a un ser humano sintiente, podemos meterle un chip y podemos pasar a meter tecnología y aumentar nuestras capacidades, ya que de alguna manera no tenemos acceso al todo, nos vamos a enchular con el transhumanismo. Pero eso no resuelve la frustración. No resuelve la frustración de no ser capaz de abarcar el absoluto, porque el absoluto es absoluto, no se puede abarcar, punto. Y en eso el llamado que podría hacerse, que podría estar haciendo el capitalismo revolucionario es casi como un llamado a la humildad, a reconocer sí, la carencia de no poder comprender y abarcar el absoluto. Un valor importante en nuestra teoría ética es la resignación. Ya. De hecho, no es solo resignación, se llama resignación en rebeldía. Pero es bien complejo y estaríamos 2 horas conversando solo de eso, así que... Estaría bueno conversarlo otro día. Sí. Es como la manera de enfrentarse al nihilismo. Claro, sí. Comprendo. Ahora, dando un paso más, te llevo a la pregunta sobre lo que es Chile, ¿ya? Porque nos situamos en un contexto filosófico de la modernidad, posmodernidad, y hay que ir aterrizando esto a una situación histórica y en un territorio, en un espacio, que estamos hablando de un territorio que se es conocido como República de Chile. Y esta república, último la que nace en 1810, estos últimos 210 años, es una república que nace bajo los conceptos modernos, bajo el concepto de la Ilustración,
es una república que separa los poderes del Estado. El siglo XIX es lo de la República de Chile, donde se van creando diferentes instituciones, la institucionalidad de Portales, 1833, la creación de la Universidad de Chile, etc. Hay un montón la separación de la Iglesia y del Estado en Chile es algo bastante en reciente. En 1925, estamos claros, pero sacando el tema, o sea, es un proceso, y el siglo XIX el clivaje fue el rol del Estado y el rol de la Iglesia y el Estado. Es decir, y eso terminó el año 1925. Pero lo que voy es que es un proceso de, incluso los padres de la patria, de alguna manera, tienen esta visión ilustrada, uno lee los textos de la época y se habla mucho de la soberanía, también se habla también de la virtud. Incluso Portales habla, y la crítica que hace a la democracia está en que dice que en estos países hispanoamericanos, que esta democracia que tanto pregonan es inviable porque no existen los ciudadanos virtuosos. Más allá de eso, nuestra república de Chile, 210 años, que es la bandera que tú tienes ahí atrás, que es el himno nacional, que es el escudo, etc., es una hija de la modernidad. Y si de alguna forma esta modernidad está en su etapa final, o está mutando algo que es la posmodernidad y está en todo el cuestionamiento de la modernidad, y que uno lo ve en las generaciones más jóvenes, en lo que vio el 18 de octubre, etcétera, todo lo que ve ese cuestionamiento de la modernidad, pero que sería la consecuencia normal de ella, estaría de alguna manera el cuestionamiento de lo que es Chile. Uno ve banderas negras, uno ve banderas al revés, uno ve banderas en el suelo, hay algo en el ambiente, una crítica a lo que es Chile como república o Chile como algo más. Entonces ahí viene la pregunta. Mira, quizá antes de preguntarnos qué constitución queremos, preguntemos si en realidad estamos de acuerdo que esto se llama Chile y hay algo que nos mantiene unidos o no. Porque en realidad, ¿para qué vamos a hacer una constitución o vamos a pelear por una constitución si en realidad ni siquiera sabemos qué somos? Y es una pregunta que en Chile se ha ido evadiendo bastante, y no sé, han habido diferentes posturas históricamente. Perdón, te perdí, caleta, se te escuchó todo robótico. Te voy a decir que yo creo que no estamos en un proceso constituyente, sino en un conflicto constituyente, porque estamos peleados y estamos constituyéndonos o no como algo. Está bien. Por eso, el tema de la constitución y el tema relacionado con preguntarnos quizá primero qué somos. Y en ese sentido te quería plantear tres opciones, o tres posiciones, ¿ya? Algunos dicen, y voy a citar a los autores, por ejemplo, Gabriel Salazar, historiador chileno, Premio Nacional, etc., plantea que Chile, de alguna manera, hay un tema étnico que es el mestizo, ¿ya? Él plantea que Chile tiene un rollo... Un mestizo, déjame decirte que un mestizo bastante cargado a lo europeo. Pero por allá cree indígena, pero la carga europea es muchísimo más alta que la carga indígena, y es visible no solamente en el barrio alto, sino en cualquier población. Pero para allá vamos. De alguna manera quizá él rescata también los conceptos de Nicolás Palacio o Encina, da lo mismo, pero el tema es que él dice, acá hay un problema étnico, o sea, biológico, donde él históricamente dice que en la época conquista de la colonia, la fusión entre el elemento europeo con el elemento aborigen generó un pueblo distinto, un pueblo mestizo, pero ese pueblo mestizo en esa época colonial nunca fue reconocido, porque nació en una sociedad bastante estratificada y bastante católica, que no reconocía al hijo fuera del matrimonio, que recién se vino a resolver en los años 90, 2000, el hijo natural. Entonces, este hijo natural no era reconocido, no tenía derechos. Y solo, te voy a poner algo, estadísticamente, en toda la historia de Chile, desde el año 1540 más o menos, que es cuando llegaron Pedro de Valdivia, hasta ahora, la única época de la historia de Chile donde los hijos dentro del matrimonio han superado el número de nacimientos a los hijos fuera del matrimonio, están los años 60, 70 y 80. Tenemos de 500 años casi, tenemos solo 30 años donde los hijos dentro del matrimonio superan estadísticamente a los hijos fuera del matrimonio. Y por eso mismo Salazar dice que hay un pueblo no reconocido, históricamente hablando, ¿ya? Que hay un aborigen que sí fue reconocido, incluso por el Imperio Español, las discusiones en la Universidad de Salamanca, Francisco Vitoria, etcétera, donde se discutía el alma, si el indígena tenía alma, y si podía ser evangelizado. O sea, se reconoció con el derecho indiano un derecho, es decir, que los indígenas tenían un territorio que deberían ser respetados, el tema de la hacienda, etcétera. Y también se reconoció al europeo peninsular y al hijo del peninsular, el criollo, pero no se reconoció al mestizo durante la época colonial.
Después, cuando llega la República, este mestizo tampoco es reconocido, porque la República dice que todos somos iguales ante la ley, todos somos chilenos, y por lo tanto no hay diferencias. Nuevamente, por 200 años, este mestizo no es reconocido y sigue aumentando, porque siguen habiendo nacimientos fuera del matrimonio, pero siempre sin ser reconocido, y de alguna manera Salazar plantea que ese mestizo ha sido explotado, abusado, porque como no tenía derecho, es decir, ninguna reglamentación lo protegía, lo abusaban para trabajar la tierra, para cualquier cosa. Es lo que les pasa en la Araucanía, eso es lo que les pasa en la Araucanía, sí. Porque los colonos ricos, terratenientes, tienen dinero, influencia y pueden hasta incluso comprar armas y pagar protección, y los indígenas tienen las leyes indígenas y no sé qué, y el mestizo, el jamón del sándwich que le queman la casa, que lo balean cuando está cargando con los amigos, como pasó hace poco, etc. Bueno, Salazar dice que ese mestizo recién fue reconocido, pero como trabajador, en el Código del Trabajo de 1931. Pero fue reconocido como trabajador, no como mestizo, no como pueblo. Entonces, ahora actualmente ese mestizo sería la clase media. Y según un estudio de la Universidad de Chile y el estudio que está haciendo chilegenómico.cl, ese mestizo sería más o menos 52 a 58% de la población. Y no ha sido reconocido, y de alguna manera este mestizo está dañado transgeneracionalmente, tiene con un daño psicológico porque como nunca ha sido reconocido, ha sido abusado. Y eso es lo que explota cada cierto tiempo en las manifestaciones del 18 de octubre o antes, qué sé yo, con la revolución de la chaucha o lo que fuera. Siempre sale a alegar por algo sin tener muy claro qué, porque hay un tema étnico que no está resuelto. Por lo tanto, Chile, de alguna forma, estaría haciéndose mestizo. ¿Ya? O sea, yo creo que esa es una visión súper etnocentrista. Pero por eso, déjame contarte las otras dos visiones. La otra visión es la de Mario Góngora. Góngora dice, Chile es la creación del Estado. Mario Góngora dice, el Estado fue el que forjó la nacionalidad. Es decir, claro, la noción de Estado fue la que fue creando la escuela, la noción de lo que era Chile, la bandera, y Chile claro, no se entiende la nacionalidad chilena. Porque en ese sentido somos Francia. Entonces, y Francia porque, es... Franco hizo eso en España también, ¿no es cierto? Es la Revolución Francesa all over again. Entonces, de alguna manera, Góngora plantea, dice que el Estado, en Chile no se puede entender nacionalidad sin Estado, ¿ya? Y en las otras visiones más liberales o más jurídicas están a decir, en realidad Chile es un constructo jurídico donde se establecen ciertas fronteras establecidas en las leyes, y el que entra a ese territorio tiene que cumplir ciertas normas y sacar el carnet de identidad, y el carnet de identidad tú puedes renunciar a la nacionalidad y irte a otro país, etcétera, etcétera. Está el tema del jus soli y el jus sanguinis, pero principalmente el respeto a ciertas normativas, un tema jurídico. De esas tres visiones, ¿a cuál le encuentras tú más sentido para responder a la pregunta qué es lo que es Chile, o si no, otra visión quizás? A ver, yo estaría más cercano a la segunda todo. La otra me parece muy etnocentrista, pero yo lo relataría de la siguiente manera. Chile es un pedacito de Roma. Somos todos pedacitos de Roma. Y somos pedacitos de una gran Roma que fue el Imperio Español, que decidimos, en mi opinión, malamente, ir por cuenta propia. Pero una vez que ya estamos por cuenta propia, tenemos una propiedad privada colectiva, si se quiere, de unas instituciones, de una forma de vivir, de una forma de gobernarnos, de unas leyes y de una cultura, de unas tradiciones, de un montón de cosas que tenemos en común, que no son que tengamos en común en un sentido como de nación, sino que son que tenemos en común porque son patrimonios, son patrias. En ese sentido, Chile es una patria romana, occidental, digamos, que tiene, ¿no es cierto?, es un montón de cosas que tenemos los chilenos, de las que somos dueños en común, en conjunto. Es una propiedad colectiva. Y creo que todas las patrias son un poco eso, excepto los estados-nación, como claramente Francia, o intentó hacerlo Alemania durante sus reiteradas reunificaciones, ¿no es cierto? Esos serían más bien estados-nación. Chile es un estado patrio, es un país que es una patria. Y como patria son un montón de cosas que nos pertenecen, de las que somos dueños, por herencia y por nuestras mismas relaciones que hemos llevado a cabo en nuestra vida, los que ya pasamos hartos años de estar recién nacidos, digamos. Tú mencionaste al principio la diferencia entre nación, y hablaste de la nación hispánica y hablaste de patria. ¿Lo podéis desarrollar un poquito más?
Claro, porque yo creo que los componentes más importantes de una nación, creo que la nación tenía una definición clásica que era grupos de personas que comparten raza, cultura, historia, tradiciones, religiones, idiomas. ¿Cierto? Esa era como la definición clásica. Yo creo que la han actualizado, pero yo voy a ir a la clásica. Yo creo que de esas dos cosas las más importantes son religión e idioma. Y veo que hay una parte del mundo que es fundamentalmente católica, aunque hayan protestantes y todo lo demás, y que habla castellano. Por lo tanto, esa sería la gran nación hispánica. Además, ¿no es cierto? Racialmente tampoco somos tan distintos. Hay gente que cree que somos, pero profundamente distintos, pero no es cierto. Las zonas hispanas de Perú, porque claro, está la selva donde están los indígenas, pero las zonas más bien hispanas de Perú no son tan racialmente distintos a el chileno común y corriente y tampoco al mexicano y tampoco con los españoles son harto más marcadamente distintos en la raza, pero tampoco es tanta la diferencia. Los apellidos son los mismos, los linajes son similares, luego racialmente tampoco somos tan distintos. Los gringos, por ejemplo, hay que mirarse un poco cómo nos miran afuera, porque para los japoneses los chinos son racialmente infinitamente distintos a ellos, pero para nosotros son lo mismo. Y cuando nosotros vamos a Estados Unidos, para los estadounidenses un español, un italiano, un chileno o un argentino son la misma cosa. Entonces, entonces, claro, hay que mirar cómo nos miran los rubios, digamos, los vikingos, los bárbaros, a los romanos, y nos miran como la misma cosa. Somos todos romanos, en términos raciales. Esta mezcla, ¿no es cierto?, con cosas afro, con cositas indígenas, por ciertas cosas históricas, y con mucho europeo, pero mediterráneo. Yo no veo que haya una diferencia racial tan fundamental como para separarlo tampoco. Y la similitud idiomática y la similitud religiosa son suficientes como para decir que existe una nación de gente hispana que a su vez está dividida en un montón de patrias por una cosa que pasó en la historia y ahora esa montón de patrias, digamos, son grupos de personas que tienen algo que les es propio en comunidad. Y en ese sentido está Perú, que ellos son dueños, los peruanos son dueños de Perú y son dueños de una bandera, de un himno, de un ejército, de una frontera, de una soberanía, de una forma de hacer las cosas, de unas calles, de unas plazas, de unas cosas materiales e inmateriales, digamos, ¿ah? De unas reservas Diferente, naturales. o sea, de partida el concepto de nación o Estado-nación surge en Europa después de la guerra religiosa, porque se estaban matando por la religión. De alguna Claro. manera de parar esas matanzas era organizémonos de otra manera y en realidad la identidad esté basada en la nación, en el lenguaje, en la etnia, y en Europa es más o menos, o sea, hay diferentes dialectos, etcétera, pero de alguna forma en el mundo hispánico cuesta, es que es más o menos artificial el concepto de nación, ¿crees tú? El concepto de crear naciones, bueno, o bueno, tú llamas patria, pero de estas naciones, estas repúblicas independientes que nacen después de la revolución, después de Sí, la revolución independentista, es claramente es medio artificial. artificial. Es una cosa claramente artificial. A uno se les ocurrió que tenían que existir estos países y claro, tuvieron una capacidad en el momento histórico de llevar a cabo lo que ellos querían. Y ahora, bueno, estamos atrapados con esto. Yo no abogo por una reunificación de la nación hispana y que tengamos un solo Estado todos. No, no soy hispanista en ese sentido, porque hay un sentido de ser hispanista que es un nacionalismo hispánico que dice deberíamos ser todos un Estado-nación hispánico. No, yo creo que, claro, pero sí no podemos olvidarnos de que no somos nación porque lo que compartimos entre chilenos lo compartimos con los argentinos, por lo tanto nación no somos. Y lo compartimos con los ecuatorianos, etcétera. Entonces lo que sí somos es una patria, es un patrimonio común, una cosa que tenemos entre todos. Y eso es artificial, se nos ocurrió separarnos. Y así es la historia también. O sea, por algo los alemanes suizos no son alemanes de Alemania y los italianos suizos no son italianos de Italia y los franceses suizos no son franceses de Francia. Porque históricamente a ellos se les ocurrió, fuera de su nación, hacer una patria con gente que ni siquiera era de su nación. Y no le veo el problema, ¿eh? Yo no veo ese problema que hay en la modernidad con que, oye, pero ¿cómo va a ser que esta gente no tenga un Estado único? O sea, en ese sentido, Hitler sería como ya el punto culmine en la modernidad. Todos los alemanes van a vivir bajo la misma país alemán. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la justificación de eso? Porque se te da la gana. Bueno, a mí no se me da la gana. Eh, y no creo que sea, o sea, entiendo si alguna nación quiere ser Estado-nación, bien, que les vaya súper bien, no tengo nada en contra de eso, pero históricamente a veces las naciones no se vuelven Estado-nación, sino que se vuelven muchas patrias
o una patria se vuelve una patria que tiene varias naciones dentro. No veo cuál es el problema con eso tampoco, no estoy llamando a estados plurinacionales en el sentido progresista de la palabra, sino más bien a cosas que ocurren en la historia como de Suiza, que es un producto de unas cosas que fueron pasando y ahí quedaron unos franceses, unos italianos y unos alemanes juntos, por alguna razón. Y en ese sentido, Chile, esta República de Chile, ¿tendría una continuidad histórica de 500 años? Esta patria que tú mencionas, esta patria tendría una continuidad desde la época conquista colonial. Claro. ¿Existe esa continuidad? Existe esa continuidad, pero con la salvedad, ¿no es cierto?, de que el quiebre genera una privacidad respecto del resto de patrias hispanas, que antes no teníamos. O sea, antes de ser patria, había existiendo esa continuidad histórica como de somos los mismos de esa época, no veo que haya un cambio tan fundamental en nuestra cultura, nuestra genética. Hay cambio, obviamente, ¿no es cierto? Pero no creo que sean fundamentales, sino cosméticos. Nosotros usamos celular o tenemos mejor, no vemos mal el sexo antes del matrimonio, por poner otro ejemplo, digamos, pero no veo que sean fundamentales esos cambios en la cultura chilena. Efectivamente, ahora podemos decirle a un argentino que viene para acá, decirle, no, ¿sabes qué más? Tú no entras. Y eso es la privacidad. Y esa es la privacidad que ahora se está perdiendo con el tema migratorio. Nosotros defendemos esa privacidad colectiva que tenemos los chilenos a definir quién entra y quién no entra en Chile. Y ahí tú puedes ver en cierto sentido que incluso lo público es privado si nosotros alejamos el lente. ¿Ah? Entiendo. Y ahora la pregunta que deriva es, y que quizás tú has tocado en la respuesta con respecto a lo que es Chile. ¿Me escuchas bien? Te escucho raro. Ahora sí, ¿me escucháis bien ahora o no? Sí, ahora sí. Ya. Ahora la derivación de la pregunta de qué es lo que es Chile sería, ¿es Chile un país occidental? ¿Somos Sí, un país heredero de la cultura occidental o estamos vestiéndonos con ropa ajena? somos romanos. Somos romanos de pleno derecho como todos los demás países romanos, como Perú y como Italia y como Francia y como Inglaterra incluso, y como Estados Unidos. Somos romanos. Pero occidental es la fusión de lo romano, greco-romano, más Con los lo judeocristianos. cristiano, lo cristiano y o judeo-cristiano, y también un elemento germánico, por ejemplo, con el tema del Sacro Imperio Romano Germánico. A eso me Claro. refiero con Occidente. Tú te ves Sí, mucho pero en lo que es Roma. El Sacro Imperio Romano Germánico se llamaba Romano Germánico por algo. Es decir, yo creo que todo eso de claro, greco-romano, judeo-cristiano, germánico, todo eso, se puede decir solo Roma y todo eso está ahí ya. Ya. ¿Más Roma que Grecia? Es que Roma tiene adentro Grecia. No sé si me entienden. Yo creo que Roma comprende Grecia, comprende Judea, comprende la cristiandad, comprende la germanidad también. Está en Roma. Roma en la síntesis. Ahí está todo. Entiendo. Y el elemento No digo que esos pre elementos no estén. Digo que esos elementos yo considero que no es. Yo considero que no estoy cometiendo un error si es que simplemente pongo Roma y meto todo eso dentro de lo que es Roma. Por algo la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Romana. y el Si la elemento judeocristiandad fuera algo ajeno a los romanos, la Iglesia Católica Romana no sería Iglesia Católica Romana. Y si lo germánico fuera ajeno a los romanos, el Imperio Romano Germánico no habría sido Imperio Romano Germánico Romano. Ese es el y el tema. elemento y el elemento precolombino en este tema de Chile occidental, ¿quedaría fuera o los pueblos hispánicos de América tienen esa fusión o esa fusión no es tan relevante como poder decir hay alguna continuidad de lo precolombino en este Chile occidental? No, mira, yo creo que nosotros tenemos que pensar esto como si los celtas y los íberos, ¿no es cierto?, en algún momento hubieran dicho, no, mira, nosotros nos conquistaron, por lo tanto no somos romanos. Entonces eran romanos. Entonces yo creo que, claro, el método de colonización que tuvo España, que fue el más romano de todos, tal vez más romano que el de los romanos,
porque Sí, si nosotros lo eso es verdad. comparamos con los anglosajones, con los holandeses o los franceses, vemos que los que efectivamente siguieron el camino romano de la conquista y expansión, ¿no es cierto?, de su civilización fueron los españoles. Estas personas que tienen, ¿no es cierto?, un origen, podría decirse étnico, ya sea mestizo o indígena, aunque yo creo que no hay indígenas, en Chile hay puros mestizos nomás. Los que son indígenas son un poquito más indígenas que el resto de los mestizos, ¿no? Eh, son mestizos un poco menos europeos. Son, como te decía, como un celta después de 300 años de dominio romano en Hispania. ¿Es celta todavía? Bueno, sí, pero es romano. Y no hay conflicto ni problema con eso. No deja de ser celta por ser romano, ni deja de ser romano por ser celta. Y no veo por qué los mapuches, si es que se quiere, aunque yo no me gusta esa palabra, yo prefiero usar los reches o los araucanos, decidan ser menos romanos que el resto. No le veo la gracia, encuentro que se están como autosaboteando, porque efectivamente la cultura y la forma de vida de sus ancestros es, y esto aquí entre el western chauvinism que le dicen los gringos, es inferior al estilo de vida romano. Por lo tanto, abrace Roma y déjese joder. ¿Para qué quiere vivir en O una sea, ruta si puede vivir en una casa? Está puro hueando, señor. o sea, sí, es una posición que plantea que el estado evolutivo de la cultura precolombina no eran equivalentes a la evolución cultural que tenían los occidentales, y de alguna manera hubo una absorción natural y que no existiría esta Claro. multiculturalidad porque la cultura, por ejemplo, mapuche o reche o araucana, como le quiere llamar, no tenía esa cosmovisión tan potente como la que tenía el occidental, y terminó. Entonces, no existiría esa Y ahora multiculturalidad les dio ni menos Ahora la les dio por plurinacionalidad. pura política nomás, les dio por pura política que ellos son distintos y son especiales y vamos a dejar la cagada, y yo encuentro que es pura política, que eso es puro comunismo, y son excusas nomás, son como otras caras de la misma weá de vamos a romper el capitalismo y vamos a establecer propiedad colectiva. Y yo creo que no creo que exista ningún estudio serio que pruebe que los araucanos eran colectivos en su propiedad. De hecho, creo que peleaban harto por el territorio, por lo tanto se me hace que su propiedad era más bien familiar, tal vez no individual, pero sí familiar. Eh, y por lo tanto, esa tesis, ¿no es cierto?, de que la respuesta al capitalismo y el indigenismo es otra forma, ¿no es cierto?, de inventarse el comunismo de nuevo. No veo que haya una sincera y legítima intención de rescatar unas tradiciones de sus ancestros que ellos mismos saben que son una mierda. Y finalmente tú veis la foto del tipo este que está encapuchado, quemando unas maquinarias en el sur y lleva el polerón de la selección española de fútbol. Entonces tú decís, esto es un chiste, este tipo me está molestando, no es cierto que él se sienta súper mapuche, él es un romano más, pero que como es comunista, está sacándose del culo esta excusa para ser comunista. Oye, y en relación a tu mencionas el tema del comunismo, o incluso podríamos hablar de marxismo, existen varias posiciones que hablan de que estamos en una etapa de neomarxismo, un marxismo cultural, un proceso de construcción, una revolución molecular disipada, y que serían estos síntomas de indigenismo, multiculturalismo, el feminismo, etcétera, formas de aprovecharse de estos esquises que tiene la sociedad capitalista y poder exacerbar los conflictos, y otra nueva forma de lucha de este marxismo neo o marxismo cultural. ¿Qué opinas tú de esas visiones, de ese diagnóstico? Quiero decir algo, yo considero que con Lenin ya no hay más marxismo. ¿Ya? Bien para adelante, leninismo, gramscianismo, deconstruccionismo, postestructuralismo, no sé qué, pero marxismo no es, son otras formas de comunismo, son comunistas igual, pero ya no es marxismo. Lenin ya rompe con el marxismo. En el momento que Lenin dice la revolución no la van a hacer los obreros porque no van a ser cada vez más pobres y por lo tanto la tenemos que hacer nosotros, se acabó el marxismo. Se finit, no hay más marxismo. ¿No es cierto? Y por lo tanto, las ideologías modernas van a mutar y va a aparecer el leninismo, va a aparecer el fascismo, que son eh, formas contrapuestas de entender el socialismo en un entorno donde se entendió que Marx no había tenido razón en su profecía histórica
de que las condiciones materiales iban a llevar a los trabajadores inevitablemente a la revolución. Y de ahí para adelante, claro, entiendo que todas estas son formas de comunismo, en tanto son cosas, son ideas que pretenden maximizar lo común y minimizar lo propio. ¿Bien? Y en ese sentido, claro, el feminismo, el indigenismo, todas esas cosas que le llaman neomarxismo, yo no le llamaría neomarxismo, son comunismo de toda la vida, pero de otra forma, pero es comunismo. No veo la mano de Marx en el mapuchismo. De hecho, creo que Marx estaría diciendo, no, estos tipos están equivocados, hay que avanzar más con el capitalismo para que llegue el momento en que los trabajadores se rebelen y a los indígenas va a haber que introducirlo en el capitalismo, porque si no, nunca van a llegar a la etapa final, que es el comunismo, que es el paraíso de la tierra. Entonces yo no veo Marx ahí, no lo veo. Yo leí mucho Marx, he estudiado mucho Marx y no veo Marx en el neomarxismo, por lo tanto me parece que la palabra es académicamente errada. Ahora bien, entiendo que la palabra sirve para explicar algo, sirve para definir algo, y entiendo que se utilice como casi elemento propagandístico, ¿no es cierto? Como un umbrella term, como una palabra que abarca muchas cosas. Incluso podría decirse que es como el significante flotante de la derecha. Así como la izquierda ha creado estos significantes flotantes con la dignidad y todo eso, nosotros tendríamos el significante flotante como enemigo que representa a todos los enemigos y a ninguno en particular, ¿no es cierto? Sería el neomarxismo. Oye, ahora, terminando las últimas 3 preguntas que te quiero hacer, que tienen que ver con temas más ya metafísicos, incluso teológicos, porque nos situamos en la modernidad, nos situamos en lo que es Chile, y obviamente después pasamos a preguntarnos qué es lo que era Chile, si era occidental o no, etcétera. Bueno, preguntémonos por las personas que componen este país Chile, o en realidad la naturaleza humana en general. Y la pregunta es por la naturaleza humana, ¿ya? De alguna forma uno tiene una visión sobre la naturaleza humana, cómo somos, de cómo es la naturaleza humana. Para eso te planteo que, en términos generales, no sé, pues Hobbes decía que el lobo era el lobo del hombre, ¿ya? Y por eso de alguna manera creamos el Leviatán para terminar con el estado de guerra permanente y buscar la seguridad, la paz. Y delegábamos cierta libertad a este Leviatán porque somos el lobo del hombre. Rousseau te va a decir que somos el buen salvaje, es decir, en un estado previo a lo social, el ser humano es un buen salvaje, se atiende a la colaboración, es solidario, es empático, etc. Y aquí cuando estoy hablando de naturaleza humana estoy hablando de lo previo Bueno, los a la del 18 de octubre formación. son muy buenos salvajes. Entonces, de alguna manera, yo planteo aquí naturaleza humana como algo previo a lo que es la formación. Uno dice, pero es que si yo fui educado y soy buena persona. No. Antes de la formación, antes de la educación. Y que se ve, por ejemplo, con los casos extremos, cuando, no sé, hay un terremoto y el ser humano tiende a saquear, empieza a competir, a quitarle lo que tiene el otro. Es lo que uno va viendo, y por eso uno tiene que partir de la base de decir, sabes que en realidad yo soy optimista con respecto a la naturaleza humana, y por lo tanto hay que pensar que el ser humano va a ser capaz de resolver sus problemas. O soy pesimista y hay que tratar de crear instituciones que limiten a este ser humano voraz. Otros están a decir que no existe la naturaleza humana, que no hay, que venimos en blanco, casi como la Constitución, hoja en blanco. Y por lo tanto todo nuestro ser humano se da en la acción, y podría decir que puede ser sartriano, existencialista sartriano, que dice que uno va avanzando y nuestro ser y nuestra libertad va dando nuestro ser, porque venimos en blanco. Y un liberal te va a decir, uno tiene que sacarse la mochila que recibe, las piedras que recibe, el pensamiento, el cuestionamiento, la cultura, la tradición, y tratar de buscar su propio camino, porque en ese camino uno se encuentra con el ser del ser humano. Vendríamos en blanco. Otros están a decir, no, la película Busco mi destino. Busco mi destino. Otros están a decir, la naturaleza humana es, en realidad, viene predeterminada por un tema biológico. La evolución se ha ido impregnando nuestra evolución en nuestros genes, algunas condiciones que nos llevan, por ejemplo, a ser más justos, creer más en la autoridad, ser más leales, es decir, los valores morales estarían de alguna manera predeterminados en nuestra mente, en nuestros genes, en nuestras neuronas, y nosotros seríamos una máquina de interacciones neuronales
¿qué pasa con eso? Que coartan tu libertad, porque en realidad no serías libre, porque en realidad son puras conexiones neuronales. Y la libertad sería solamente elegir entre cientos de miles de conexiones neuronales, pero que ya estarían predeterminadas biológicamente. Y una quinta visión te va a decir que la naturaleza humana en realidad somos libres. Somos libres, el libre albedrío, podría decirse cristiano. Es decir, tendemos hacia el bien y al mal, somos libres, y el libre albedrío lo que es nuestra esencia como naturaleza humana. ¿Cuál de esas 5 visiones a ti te identifica más o tienden más u otra que me puedas contar? A ver, el ser humano es un ser dotado de conciencia volitiva, a lo que muchos dicen libre. Yo no le llamo libre, no me gusta la palabra, digo dotado de conciencia volitiva. Y en ese sentido se acerca la postura de capitalismo revolucionario. Nosotros recalcamos mucho eso, un ser dotado de una conciencia volitiva. Se acerca mucho más a la última que nombraste, ¿no es cierto? El libre albedrío, el hombre libre. Pero rechazamos la tabula rasa, la idea de la hoja en blanco, y sí, efectivamente entendemos que nuestra conciencia volitiva entra en relación con una serie de otros factores. Creemos que gran parte de los cuales son biológicos, pero que no son determinantes, pero sí influyen mucho. Hay una fuerte influencia de la biología en lo que somos, ¿no es cierto? Me remito a los estudios estadísticos de un profesor libertario que es negro, que se me olvidó el nombre, que era discípulo de Friedman, allá en Estados Unidos, y me olvidaron el nombre. Que él decía, mira, si él era negro y decía, mira, si no hay nada que estar objetando aquí. Sociedad donde hay negro, los negros hacen pandillas y son buenos para el crimen. Y claro, habrá muchos negros que no lo hacen, pero la estadística nos muestra que efectivamente hay una preponderancia a eso. Y por lo tanto, sin importar si son negros que hablan francés, o hablan inglés, o hablan portugués, lo que vemos es esa tendencia. Y los alemanes hacen piano y respetan la ley. Y los judíos hacen plata y finanzas. Por lo tanto, negar que hay una influencia, no determinante, porque si no todos los judíos estarían en finanzas, todos los negros serían delincuentes, todos los alemanes harían piano y respetarían la ley. No. Pero sí hay una tendencia, ¿no es cierto?, hacia esas conductas que tienen una influencia biológica. Nosotros no negamos la existencia de la influencia biológica que los grupos étnicos tienen sus gays también ahí, pero eso no trabaja como una máquina, digamos. También participa la conciencia volitiva y otros factores. En ese sentido, yo creo que, claro, desde nuestra concepción relacionista decimos que el ser humano aparece y se relaciona con todo lo que es, lo que tiene y lo que hay a su alrededor, y eso lo hace ser. Como es producto de relaciones, es producto de esas relaciones, y claro, el espermatozoide de tu mamá tenía, o sea, el espermatozoide de tu papá tenía un montón de material genético, y el óvulo de tu mamá tenía otro, y luego tu profesora de castellano era bonita, y entonces aprendiste mejor las letras que las matemáticas, porque el viejo matemática era un gordo feo que se tiraba peo, y todo influye, pero tal vez no, porque tal vez era asiático, y aunque el viejo matemática sea un gordo feo que se tiraba peo, igual te gustaron más las matemáticas porque esa parte genética influenció más. Todo influye, todo participa, pero sí estamos dotados de una conciencia volitiva que es la que va dando la última palabra, una última palabra que está viciada, que no es libre, por eso me gusta el libre. Hay una volición, hay una capacidad de voluntad, de tomar decisiones, pero esas decisiones no son 100% propias. Sí, o sea, son 100% propias, pero no en un sentido liberal, en un sentido más bien que tu volición no puede actuar por sí misma, que requiere, ¿no es cierto?, de un cuerpo y requiere de un ser que tiene una complejidad dada por las relaciones que lo han hecho ser lo que es. Comprendo. Hay harto de voluntad, hay harto de nietzscheano de alguna forma. Un poquito racista, me van a decir, eres racista. Neonazi dijo que los judíos hacían bancos, pues si los judíos hacen bancos, pues, está bien, yo no estoy contra los bancos, así que no estoy contra los judíos. Oye, ahora tocando el tema, este ser humano, esta naturaleza humana que nosotros estamos tratando de identificar y que te fui preguntando, te di las opciones y tú me diste esta síntesis, lo situamos en un contexto, lo situamos en la realidad. Y esta es la última pregunta. Esta es la realidad. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, yo estoy frente a un computador,
un celular, estoy acá con un audífono, tengo un ambiente que me rodea. Es decir, el ser humano se relaciona, tú dices, y has mencionado bastante la palabra relación, pero se relaciona con otros entes. Y Y con esos todo lo que hay. entes, todo lo que hay, los entes, cosas que pueden ser vivas o inmateriales, materiales, inmóviles, etc. Ahora, en la historia de Occidente, existen como dos grandes corrientes. Ya no voy a entrar en detalle tampoco, pero dos grandes corrientes. De alguna forma, existe la visión dualista, que podríamos decir que parte con Platón, con la teoría de la caverna. Existiría dos planos, un plano que nosotros somos capaces de captar por los sentidos, y que es lo que nosotros estamos captando en este momento, y existe un mundo ideal, el mundo de las ideas, ¿ya? El mundo de las ideas, en donde está el bien, donde está la verdad, donde está, y que nosotros de alguna forma, por medio de nuestra razón, podemos captar y llegar a captar esa idea. Yo no veo un gato, yo estoy viendo un gato, pero en realidad uno debería buscar la idea de gato, y de alguna manera nuestras ideas estarían previas a nosotros, las ideas, el concepto de las ideas. Entonces existirían dos planos, un plano material y un plano ideal. Ese plano ideal, después quizá con la cristiandad es reemplazado el concepto de las ideas por el concepto de la vida eterna. Es decir, existe otro plano donde vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a llegar a la vida eterna. Y la búsqueda de este camino material es el camino por llegar a la vida eterna. O algunos van a decir que no sean cristianos, es la búsqueda de la verdad. ¿Ya? Pero siempre hay una dualidad, Incluso los más extremos están a decir que se quieren salir de este mundo material y se hacen suicidios colectivos o se hacen ermitaños y se alejan de todo. Cosas Porque medio andan gnósticas. buscando ideal. Exactamente. Pero la otra visión es que no hay dos planos, en realidad que es monolítica, que es un solo plano, y que este plano es el que hay, es el plano que vemos en la naturaleza. Naturaleza, dígase, no arbolitos, sino que dígase todo el contexto de la realidad. ¿Ya? Donde están las creaciones humanas propiamente humanas, que es decir, lo propiamente cultural, y la naturaleza per se. Y nosotros estaríamos dentro de esta dinámica de la realidad, donde no habría un orden, sería una dinámica de conflicto, cambio, mutación, modificaciones, lucha, muerte, vida, etc. Y no habría un plano ideal. O sea, es como, terminemos con el mito. De una manera, esta segunda posición es más pre-occidental, o sea, presocrática, es como casi heraclitiana, de Heráclito. Y la otra es una visión mucho más platónica y que después deriva en Aristóteles y después terminamos en todo lo que es la cultura occidental. ¿Cómo se enfrenta el capitalismo revolucionario a este tema? ¿Es más dualista o es más monolítico? ¿Cómo enfrenta la realidad? ¿Cómo existe? ¿Hay que estar buscando un ideal o no? Yo diría que más que planos o universos aparte, son, podríamos decir que layers. No sé si digo capas, pero se puede entender mal porque el castellano tiene mucho significado, entonces digo layers, ¿no es cierto? Como láminas. Sí. Láminas de la misma cosa. Hay como un chaleco antibalas, voy a poner este ejemplo, que tú vas viendo y en realidad no es una cosa, sino que es una cosa, pero es una cosa que tiene una esponjita, que tiene cerámica, que tiene Kevlar, que tiene la tela que lo cubre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces pero es un solo chaleco antibalas, no son dos chalecos antibalas, la esponjita no es cosa distinta del Kevlar y de la cerámica. Entonces nosotros, claro, en esta metáfora nosotros habitamos el Kevlar, eh, pero no es cuando tú rompes un poquito ese Kevlar y tiras abajo de la cerámica, no estás saliendo de tu hábitat, sino que estás descubriendo algo que había debajo de lo que estaba ahí. En ese sentido yo creo que va más por ahí. Si es que puedo hacer una metáfora adecuada, digamos. Es súper difícil este tema tratarlo con nuestro idioma, digamos, con cualquier idioma, tal vez, porque no están hechas las palabras para tratar estos temas, pero finalmente a lo que voy es que, por ejemplo, ya, existe la valentía. ¿Existe la valentía, sí o no? No es material, no es material, pero nosotros podemos observar y reconocer un acto de valentía. Luego, efectivamente, la valentía está ahí, pero no es material. Entonces, tal vez está en otra capa, pero claro, como esto está en constante movimiento, se muestran, digamos, las otras partes
de la realidad. Las partes no materiales de una misma realidad se manifiestan. La que más se manifiesta es la voluntad y la conciencia. Entiendo. Vemos manifestaciones constantes del bien, vemos otro tipo de manifestaciones y no podemos decir, el bien está en otro mundo y se proyecta aquí. No, no, no. Está en este mundo y a veces lo podemos ver manifestarse y otras veces no, pero está aquí, siempre estuvo y siempre va a estar. Bueno, de alguna forma lo que yo estoy tratando de visualizar es, no sé, el cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, cuando en esa imagen sale Aristóteles apuntando hacia abajo y Platón apuntando hacia arriba. Es el mundo de la idea y Aristóteles dice, oye, no sé, por ejemplo, el tema del bien, el bien y el mal, se pregona sobre los actos de los humanos, es decir, los actos del hombre son buenos o malos porque se dan aquí en la realidad, no está el concepto del bien allá arriba, Lo, 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 platónico. claro, los actos de los seres humanos manifiestan bondad o maldad porque la bondad y la maldad existen. Ah, ya. Luego, esta bondad y esa maldad no tienen por qué estar en otro universo, porque no tenemos. O sea, yo encuentro que lo de Platón es excesivo, es como verse más, ponerse, irse muy en la profunda con el tema. Aquí hay algo que a veces Uh-huh. vemos y a veces no. Sí, bueno, yo te lo pregunto porque muchas Pero no personas, deja de ser algo de aquí porque a veces lo veamos y a veces no. por eso, yo te lo pregunto porque muchas personas, quizás, por ejemplo, en el rechazo o en la derecha, siempre hablan de que, hablan en términos de somos las personas que queremos el bien, somos las personas que buscamos el bien, somos las personas honestas, etcétera, 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 que no, Bueno, yo no estoy juzgando eso, no estoy juzgando eso, solamente que de alguna manera presupone la existencia de un bien el sí, cual se alcanzó, el cual se encontró, se buscó y nosotros venimos somos la contraparte y venimos a hacer el bien, nosotros hacemos el bien. Entonces el bien como algo conceptualizado que existe, que se yo, encontró en una búsqueda. No sé si me yo explico. creo que más bien está, yo creo más bien está en la intención en ese sentido. O sea, es decir, eh, yo reconozco que hay bien y hay mal y tengo la intención de buscar, encontrar y actuar en pos del bien. Ya. Yo creo que ahí está la declaración. Yo creo que la gente, efectivamente, la gente que dicta esa declaración no lo va a conceptualizar de esta forma, pero yo creo que en el fondo a eso se refiere. Y en el otro lado están los que creen que no existe el bien y el mal y por lo tanto terminan haciendo el mal. Ya. Ese es O como sea, el un tema señalamiento. Ustedes están es haciendo el un mal. tema No, el bien y el mal no pero existe. Sí, sí existe, yo voy a buscar el bien y voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y es una declaración más de intenciones que no puedo decir, no, yo lo que estoy haciendo es efectivamente, yo sé que es bueno. Porque eso sería presuponer un conocimiento del absoluto que, como te decía, hablando de modernidad y premodernidad, sí. no tenemos. Pero sí tiene que existir una intención que efectivamente, pues, si tenéis la intención de hacer el bien, de vez en cuando vaya a terminar haciendo cosas buenas. Si tenéis la intención de no hacer el bien ni el mal porque no existen, entonces vaya a terminar haciendo puras cosas malas todo el rato, ¿no? Esa es como la idea Pero, que está pero, detrás de eso. pero de alguna forma el bien estaría al alcance de todos. Es decir, una persona, por ejemplo, que esté haciendo manifestaciones en la Plaza Italia, de repente captó el bien y puede captar el bien y puede hacer actuar bien. Sí, pero tendría que liberarse de un virus memepláxico que lo tiene bastante poseído. Entonces, Ya. hay un problema memético ahí porque hay un virus muy poderoso que tiene esta gente que no, que es súper difícil, digamos, de extirpar y está ahí está tirando rayos, truenos y claro, en el fondo esa persona podría hacer el bien si es que primero reconociera que el bien existe, luego decidiera buscarlo y eso significa renunciar a una serie de memes que lo han poseído, lo han convertido en lo que él es, por lo tanto significa también una muerte personal porque significa una muerte del meme que yo he considerado que yo soy. Meme en el sentido científico de la palabra y no en el sentido internet. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con el creador de la realidad, pues, es decir, cuál es la visión que puede plantear o la raíz del pensamiento revolucionario, de la idea de capitalismo revolucionario, en el sentido que uno se enfrenta a la pregunta por el ser supremo. Y en ese sentido te planteo dos opciones, ¿ya? Una visión en la cual el ser supremo es un ente particularísimo que es finito, omnipresente y que se
autorreproduce y genera nuevos seres, pero finitos, o sea, él es el único infinito y crea seres finitos, y esos seres finitos actúan en la historia, pero en base a un plan divino. ¿Ya? ¿Ya? Esa es una visión clásica. La otra visión es más o menos similar en el sentido que es un ser supremo, un ente particularísimo, infinito, omnipresente, pero que se reproduce a sí mismo casi por casualidad, casi por... no existe un plan divino, ¿ya? No participa en la historia. Podría decirse, uno hacer una analogía, como uno dice, no sé, es la naturaleza, el orden de la naturaleza, ¿ya? Es decir, orden no en un sentido de plan, sino que es la lógica de la naturaleza donde no hay un sentido, no hay un para qué ni un por qué. En cambio, en el otro sí hay un ser supremo que va creando estos seres finitos, entre ellos el ser humano en específico, y por encima participa en la acción historia y tiene un plan. ¿Cuál de esas dos visiones marca un poco más, marca o no la posición inicial quizá de capitalismo revolucionario? A ver, yo creo que no hay una posición respecto a eso. ¿Por qué? Porque hay miembros ateos en el movimiento y porque el movimiento no se plantea como un movimiento que tiene una posición sobre la existencia de Dios y sobre la naturaleza de Dios. Lo que tenemos todos en común es que creemos que existe algo absoluto, entendemos el bien y el mal como absolutos, existe el absoluto, que entendemos el bien y el mal como absoluto, alguien lo podrá considerar creador, dotado de voluntad, de conciencia y por lo tanto un ser, por lo tanto Dios, y alguien podrá decir, no, simplemente son layers, capas de la realidad que están ahí y han estado siempre y van a seguir estando porque así funciona, así como la ley de gravedad, está el bien también y la energía y el frío y el calor y la oscuridad y la luz, ¿cierto? Esas serían las dos posturas, pero ninguna de las dos atiende a la naturaleza de Dios o lo que es Dios directamente. Y además, ¿no es cierto?, tampoco consideramos que sea válido buscar definir a Dios si es que crees en Él, porque sería nuevamente estar considerándote un ser con acceso directo al absoluto, lo cual dos pasos más allá te lleva a decir que las mujeres tienen pene y los hombres tienen vagina. Sí, por eso. Claro. Por eso por eso te fui preguntando haciendo estas últimas preguntas que tienen que ver, porque de alguna manera uno se enfrenta a cierto relativismo y en este aspecto la investigación que yo estoy realizando de los nuevos movimientos no izquierda en Chile parte de una premisa de que de alguna forma la política es filosofía aplicada. Entonces voy profundizando y partí con temas políticos formales, de cómo se organizan, qué es lo que hacen, después lanzamos a temas ideológicos en relación al Estado, al mercado, a los valores cristianos, laicos, etcétera, y después nos fuimos entrando a lo que era la modernidad, posmodernidad, y después entramos a la naturaleza humana, realidad y creación y ser supremo, para entender cuál es el hilo conductor de lo que podría ser la génesis del movimiento capitalismo revolucionario. Así que con esto termino, Sebastián, te doy el tiempo y por la respuesta. Yo estas mismas preguntas ya se las he hecho a otros líderes de otros grupos y han sido las mismas preguntas, salvo algunas que salen de contexto para ir profundizando en algunos temas. Pero como esto, bueno, yo soy cientista político y hago ciencia política. También estudié Derecho, fui militar y tengo varios otros estudios, pero lo que yo trato de acá plantear es ciencia. Es decir, trato de tomar un conjunto de preguntas y las hago a un objeto de estudio, que en este caso era Sebastián Izquierdo, líder de movimiento capitalismo revolucionario. Por lo tanto, hago lo mismo para todos y de ahí yo saco las consecuencias. En este momento no estoy de líder de capitalismo revolucionario, esa tarea la tiene otro miembro. Yo en este momento estoy dedicado a lo que es escribir el manual, a temas más mediáticos, porque el movimiento se me escapó un poco de las manos, entonces la tarea de liderarlo y de organizarlo la tiene otra persona. Yo soy el creador y soy el que ha juntado a la gente para que se hagan esta idea y me he tenido que conversar con más personas porque escapa a la capacidad que tengo yo el darle sentido a todo lo que es capitalismo revolucionario era muy grande para mí, así que tuve que sentarme con un economista, con un filósofo, y así ir viendo cómo
que estaban más o menos de acuerdo conmigo y por lo tanto podíamos ir tirando las líneas. Pero como te digo, claro, entonces yo soy, digamos, el Marx del capitalismo revolucionario, pero hay como 5 Engels por ahí dando vueltas y, y el que está organizando el movimiento es otra persona, hay otro Lenin ahí dando vueltas. Que no voy a decir Se quién es. entiende. Sí. No, por supuesto, se entiende y en ese sentido se agradece el tiempo, se agradece la dedicación y nada, pues, esta entrevista, como te decía, yo la voy a descargar, la voy a analizar, te voy a meter una síntesis del trabajo y ahí tú ves si puedes participar en el prólogo del libro o no. Igual yo lo voy a subir a mi canal de YouTube porque, bueno, como nosotros conversamos previamente y tú dijiste que no había problema en que sea pública, así que Sí. lo voy a subir en mi canal. Bueno, mi canal está con mi nombre, Que Oscar la Fuentes, suba el si que lo quiera. quieren ver después. Que la suba el Ya, que quiera. ningún Los problema. que están viendo también, si quieren descargarla y subirla donde quieran, en Instagram o en cualquier hora. Sí, sí, bueno, la idea es que se pueda servir para mi investigación en este caso, que yo fui el que te pedí la entrevista, y para lo que tú estimes conveniente de acuerdo a tu, Voy a a tu objetivo. responder a este Banano 300. Interlocutor es doctor en economía y filósofo. Interlocutor es uno de los intelectuales, es el nombre que le pusimos en clave, uno de los Ah, intelectuales que ha trabajado en la ya, doctrina conmigo. Entonces me dice, interlocutor el economista, es filósofo y doctor en economía, de la USACH. se entiende. Mm. Bueno, Sebastián, o sea, tú eres el dueño del canal, así que se agradece y nada, invitado a poder ver la entrevista de nuevo Un y saludo para desarrollarla. Escorpiona, que le echaba de menos y volvió a aparecer. Echaba de menos Escorpiona, un cariño para ti. Y eso, y besitos para todos. Y gracias por la Gracias entrevista también a también. ti, Oscar. Y nos vemos. Gracias a todos los que... Mañana Nos tienen vemos. que ir al golf, sábado patriótico. No me vengan con que no. Yo no puedo por la cautelar, pero ustedes van a ir. ¿Ya? Todos los que están viendo que no sean de regiones van a ir mañana al golf. No vengan con hueá raras. Ya. Chao, chao. Ahora sí. Chao, que estén bien. Gracias a todos.